Hola, buenas. Mi nombre es Yago y trabajo de enfermero en Reino Unido. Llevo 6 años trabajando en este país, de los cuales un año trabajé en una planta de traumatología y los otros 5 años he estado dedicándome a las urgencias, que es lo que hago ahora. Y además, cuando me afeito parezco más joven. De los 6 años que he estado trabajando en este país, un año lo dediqué a una planta de traumatología y los otros 5 años he estado trabajando en urgencias. Como ya sabrás, el mundo entero está sufriendo ahora mismo el azote del coronavirus y con ello nos estamos sumiendo en el caos. Mucho se dijo en su día sobre la gripe A o las vacas locas, pero a mí personalmente eso me pilló muy temprano en mi andadura enfermera y no tuve que lidiar con eso. Así que esta es la primera vez que me estoy enfrentando de forma profesional a una pandemia. Bueno, tampoco han habido muchas pandemias, ¿no? Bueno, da igual. Bueno, en este vídeo te voy a contar un poco cómo se está manejando el tema del coronavirus en Reino Unido, cómo lo estamos manejando en mi hospital y un poquito mi opinión de cómo se está llevando todo. ¡No te lo pierdas! Bueno, empezaremos hablando de qué es el coronavirus. Sé que mucho se ha hablado en los medios de comunicación sobre qué es el coronavirus. Además, en YouTube hay 1000 vídeos de gente que explica qué es el coronavirus. Yo tampoco me voy a poner muy pesado con el tema. Es un tipo de virus que se conoce desde hace muchísimo tiempo y nunca ha presentado gran amenaza para los humanos. Las infecciones de coronavirus se solían ver más en animales y en ganado, hasta que allá por diciembre del año pasado se comenzó a observar una nueva enfermedad que tuvo su origen en Wuhan, en China. En esta provincia empezaron a ver síntomas que presentaban una enfermedad tipo gripe, pero que además desarrollaban un síndrome respiratorio severo. Al final se dio con la conclusión de que este síndrome respiratorio lo estaba causando el coronavirus y después de muchísimo estudio, este virus fue identificado entre muchísimos magníficos nombres que se le han dado, fue bautizado como COVID-19. A efectos prácticos es como cualquier otro virus que pueda causar gripe y es muy contagioso puesto que se transmite a través del contacto con las gotitas de saliva que una persona puede dejar de forma accidental, gracias a un estornudo o a toser. La higiene es fundamental en la transmisión del coronavirus, puesto que utilizamos las manos para tocar todo y es muchas veces la vía por la cual el virus entra a nuestro cuerpo. Así que es muy importante tener un cuidado con las manos y lavárselas muchísimo después de tocar cualquier cosa. Y sobre todo no tocarse las zonas de la cara, que son las zonas más sensibles, los ojos, la nariz o la boca, son las zonas más sensibles por las cuales el virus podría entrar a tu cuerpo. Me hace bastante gracia que cuando empecé a escribir un poquito el guión de este vídeo, el número de casos en Reino Unido era de 115, pero ahora mismo cuando estoy haciendo el vídeo, el número de infectados en Reino Unido confirmados es de más de 1000. Y por desgracia han habido 21 muertes. Sé que estos números son mucho menores que en otros países de Europa, como por ejemplo en España, pero llama bastante la atención el crecimiento exponencial de esta infección, puesto que cuantas más personas infectadas hay, más riesgo de infección hay para el resto de la población. Y cogerlo es tan fácil como ir al supermercado y estar en contacto con una superficie contaminada o simplemente pasar cerca de alguien que esté contaminado y que sin quererlo, sin que se dé cuenta, te pueda toser. En Reino Unido los primeros casos no se dieron hasta febrero y desde entonces el número de infectados ha subido de forma dramática. En principio y con ayuda de las noticias que llegaban de otros países donde las infecciones estaban subiendo de forma vertiginosa, esto creó un esperable pánico en la sociedad. Y lo que recomendaron las autoridades sanitarias en Reino Unido fue que si tenías síntomas de coronavirus, que llamaras al 111. Es un servicio de urgencias no vitales. Es básicamente donde llamarías si tienes alguna duda médica o te gustaría discutir algo con un doctor, o si no sabes si tienes que ir a urgencias o al médico el día siguiente, puedes llamar al 111 y te pueden aconsejar. Hay que mencionar también que la mayor parte del personal en el servicio 111 no es personal médico, sino que es personal administrativo, que simplemente siguen unos algoritmos informáticos y al final te acaban aconsejando o bien ir a urgencias o bien ir a tu médico de cabecera al día siguiente. Esto es motivo de debate para otro vídeo, la verdad. Si tenías síntomas de coronavirus, y dejadme recordar, los síntomas del coronavirus son muy parecidos a los síntomas de una gripe. Normalmente cursan con dolor de cabeza, con fiebres, con tos, a veces con dolor de garganta, puedes tener incluso diarreas, dolor muscular y malestar en general. Si tenías síntomas compatibles con coronavirus y habías estado expuesto o bien
a personas coronavirus positivo o habías viajado a ciertas zonas que se consideraban de riesgo, entonces lo que te recomendaban era o bien que te mandarían una ambulancia para que te hicieran un test, un virocultivo, o bien te daban una especie de cita para que fueras a urgencias y que en urgencias te hiciéramos el virocultivo. Yo creo que esto fue un gran error que Reino Unido ha cometido. Los virocultivos se podrían haber hecho muy fácilmente desde los médicos de cabecera. Podrían haber instalado un servicio en donde hubieran dado estas citas que daban a través del 112 para que la gente fuera y se hiciera el virocultivo aquí. O incluso aún mejor, podrían haber creado una especie de equipo simplemente que fuera repartiendo los virocultivos en las casas de la gente que padecía estos síntomas y que la gente se lo hubieran hecho ellos mismos. Al fin y al cabo, tomar una muestra de garganta y de nariz tampoco es tan difícil. Y con esto nos podríamos haber ahorrado un montón de exposición de personal sanitario al coronavirus. Además que la gente que estábamos testeando sí tenían síntomas de gripe, pero nada más allá de eso, estaban perfectamente bien, tenían las vías respiratorias absolutamente abiertas, sin ningún tipo de problema, tenían básicamente un cuadro clínico que perfectamente se puede tratar con paracetamol e ibuprofeno y con descanso y reposo en la cama y con sopitas, si están hechas por la mama, pues mucho mejor. El caso es que la semana siguió pasando y nosotros seguíamos recibiendo citas hechas a través del 112 para testear a gente. En un principio, en nuestro departamento ya tuvimos la sensación de que esto estaba teniendo un gran impacto. Porque, bueno, sabréis que un departamento de urgencias se divide en varias áreas, donde se atiende a gente pues más grave o menos grave. Bien, pues los testeos de coronavirus los estábamos haciendo en la zona de minors, que es como lo llamamos, que son la gente, pues básicamente que puede entrar andando al departamento y que tiene pues dolencias más menores. Entonces esto ya de por sí estaba ocasionando un gran impacto porque el volumen de pacientes que normalmente tenemos en general en urgencias es muy alto. Entonces añadir a eso gente que venía a ser testeada pues era un problema porque teníamos que dedicar una zona de urgencias solo a este tema. Teníamos que aislar el pasillo donde se realizaban todos los testeos. Luego la habitación en concreto donde realizábamos los testeos tenía que ser limpiada a fondo después de cada paciente y luego era desinfectada con luz ultravioleta. Todo esto llevaba como mínimo media hora. Todo esto si encontrabas disponible inmediatamente al personal de limpieza, que normalmente también está muy ocupado limpiando el resto del hospital. Total, que el 112 daba citas con un espacio de una media hora y nosotros, haciendo todo lo que podemos, normalmente tardábamos entre 40 minutos o una hora en testear a cada paciente. Cierto es que muchas veces venían familias enteras que tenían síntomas y les tratábamos todos a la vez. O sea que lo que se aconsejaba es que la gente viniera al hospital y que no saliera de su coche. Entonces, mediante llamada telefónica, el doctor a cargo en urgencias llamaba a las personas afectadas y les hacía una especie de valoración por teléfono. Pues les preguntaba sobre la historia, los síntomas, sobre dónde habían viajado, sobre pues las preguntas típicas las preguntas para valorar la salud de estas personas. Y después de esto, el doctor nos pedía a los enfermeros o bien si necesitaban sangre, o si necesitaban un electro, o por ejemplo si la presión arterial estaba muy alta o muy baja, o la frecuencia cardíaca estaba alta o baja, pues entonces ya íbamos viendo un poco sobre la marcha. Normalmente, y esto es así, muy poquísimas personas que hayamos visto en nuestro departamento han necesitado que le sacáramos sangre, porque básicamente el cuadro que tenían era un cuadro griposo que lo que necesitaba era cama y reposo. Conforme fue creciendo y creciendo el número de infectados, al final nos hemos tenido que ver en la obligación de cambiar un poco la definición de personas de riesgo. A más infectados, más riesgo de que otras personas sean infectadas. Así que hubo un momento en el que se dejó de considerar personas de riesgo solo las que habían estado en contacto con un positivo confirmado o que habían tenido un viaje a una de las zonas de riesgo. Conforme el número de infectados fue creciendo, esta definición ha tenido que cambiar, porque ya empezamos a descubrir o ya empezamos a detectar personas con coronavirus que ni habían viajado a zonas de riesgo ni habían tenido contacto con personas coronavirus positivos. Por tanto, hoy en día consideramos de riesgo a cualquier persona que venga con síntomas de gripe o que tenga signos de neumonía, ya sea por cuadro clínico o ya sea por confirmación radiológica. Sin ir más lejos, el último turno que hice en urgencias, que fue ayer, la verdad es que el impacto ha sido tan grande durante la última semana que está prácticamente toda la distribución de urgencias cambiada.
Mi departamento de urgencias, como muchos otros, está dividido normalmente en el área de resus, luego otro pasillo que llamamos majors, que es donde normalmente descalamos a todos estos pacientes que tratamos en resus. Luego tenemos una zona que en mi departamento se llama pit stop, sí, como la Fórmula 1, que es donde todas las ambulancias descargan los pacientes y le hacemos una primera valoración. Y luego tenemos una zona que llamamos trolleys, que es donde está pues, la gente con un riesgo pues estándar. Simplemente están esperando pues a resultados de sangre o a que el doctor les vea. Aparte hay como 2 salas que se llaman CDU, en donde normalmente se ponen pacientes ahí que a lo mejor necesitan estar en el hospital porque están esperando a pruebas como un MRI, o a lo mejor están esperando al fisioterapeuta o están esperando a que se instalen ciertas ayudas en su casa antes de poder ser dados de alta. Vale, pues en mi último turno todo esto estaba cambiado. La sala de resucitación ha sido exclusivamente delegada para aislamiento respiratorio de personas que estén realmente muy graves. Por desgracia, durante el turno en el que estuve trabajando, murieron 2 ancianitos con problemas respiratorios. Está claro que no podemos confirmar todavía si tenían el virus coronavirus o no, puesto que vinieron con síndrome respiratorio grave y con todo lo que está pasando muy probablemente tenían el coronavirus. También hace poco transferimos una paciente anciana con síntomas de coronavirus, aunque esta está viva todavía, aunque está en la unidad de cuidados intensivos. Así que todo esto nos ha hecho ahora tener que recibir las priority calls. Los pacientes que normalmente vienen con patologías muy graves, tipo infartos, derrames cerebrales, o incluso los que vienen en periarresto, tenemos que recibirlos en el pasillo de majors, que tenemos todo el equipo necesario, pero no es la sala grande y amplia que normalmente tenemos en resus. De alguna manera el departamento se ha preparado para recibir personas realmente graves con síndrome respiratorio bastante grave y a la vez aislarlos para que puedan ser tratados de manera segura para el resto de pacientes. Por otro lado, la sala de CDU que tenemos ahora ha sido convertida en una sala en la que ponemos a los pacientes que potencialmente puedan tener coronavirus, pero que sean de muy bajo riesgo. Y este riesgo no hace referencia al riesgo de tener coronavirus o no, porque ya hemos establecido que el riesgo de contraer coronavirus es bastante alto en la sociedad, sino que su condición actual de salud no es tan desfavorable. Es decir, las personas pueden andar por su propio pie, aunque se encuentren mal y tengan un cuadro griposo, no necesitan ningún soporte vital ni necesitan ningún soporte para mantener sus vías respiratorias. Ya tengas síntomas de gripe porque tengas la gripe o tengas síntomas de gripe porque tengas el coronavirus, el tratamiento es el mismo. Y lo que se está recomendando a todo el mundo es que si tienes síntomas, permanezcas aislado en tu casa durante 2 semanas. Si la gente en general se somete a aislamiento, el impacto de esta enfermedad va a ser mucho menor. También me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad. Pese a que este coronavirus es muy contagioso, la mayoría de las personas no tenemos un riesgo alto y solo las personas que ya tengan problemas de salud son las que más en riesgo van a estar. Así que por favor te pido que protejas especialmente a estas personas. Las personas que ya tengan condiciones de salud, que tengan problemas respiratorios o que estén inmunodeprimidas, son las personas que más a rajatabla tienen que llevar ese aislamiento. No solo ya en casa, sino de demás seres vivos. Si tienes abuelos o si tienes amigos o familiares que puedan tener cáncer o que hayan pasado hace poco un cáncer, por favor no vayas a visitarlos. Intentad entre todos ayudarles para que estas personas no tengan que salir a la compra y que se queden en casas y que se protejan todo lo que puedan. El resto de gente como tú y como yo, que somos jóvenes y que no tenemos condiciones de salud, vamos a estar bien. Sí que es verdad que los profesionales sanitarios estamos en primera línea de fuego y tenemos un riesgo muy alto de que al final contraigamos el coronavirus. Por eso es especialmente que nosotros no tengamos contacto con familiares vulnerables. ¿Quién no quisiera tener 14 días de relajación en casa? Bueno, a lo mejor esto lo digo yo porque mi afición es grabar vídeos, claro, entonces tengo que estar en casa. No, pero en serio. ¿No habías pensado nunca en dejar de fumar? ¿No habías pensado nunca en comer más sano? ¿No habías pensado nunca en hacer a lo mejor más ejercicio? ¿O en leer más? ¿O quizás ver todas las películas del tirón de Star Wars? Bueno, pues esto es una oportunidad genial. Te quedas en casita y tienes tiempo para hacer todo esto. Bueno, sin más, esto es un poco todo lo que tenía que deciros sobre el coronavirus. Si algo me interesa que se os quede en la cabeza es que os lavéis muchísimo las manos, que llevéis mucho cuidado con la higiene, que no os toquéis la cara, que intentes reducir las salidas en público. Si fuese por mí, yo me quedaría en casa ya durante dos semanas o lo que haga falta. Y recuerda proteger a las personas más vulnerables y a tus ancianos.
que ellos no lo tendrían tan fácil como nosotros para luchar este virus. Espero que os cuidéis mucho y que entre todos podamos frenar esta ola de pánico que estamos sufriendo desde hace meses ya. Un saludo y os veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!